Mi nombre es Anny Lucena. A continuación vamos a hablar sobre la excepción del contrato no cumplido, llamada también excepción de incumplimiento. Es aquella facultad que tiene la parte del contrato bilateral de negarse a cumplir sus obligaciones cuando su parte le exige el cumplimiento sin haber cumplido, a su vez, sus propias obligaciones. En el artículo 1168 nos dice que en el contrato bilateral cada contratante pueda negarse a ejecutar sus obligaciones si el otro no ejecutada la suya, o menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones. En esta excepción de contrato tenemos las condiciones para que proceda la excepción del contrato no cumplido. Debe tratarse de un contrato bilateral, no proceden en los contratos unilaterales, ya que la excepción se fundamenta en la idea de la reciprocidad de las obligaciones. El incumplimiento debe ser culposo. En caso de que no sea culposo, entonces no se aplica la excepción non ad impleti contratus, sino que se aplicará la teoría de los riesgos examinados anteriormente. El incumplimiento debe ser importancia, es decir, debe darse el incumplimiento de las obligaciones esenciales principales, no accesorias o secundarias, pero debemos conocer que la obligación se considera principalmente. Grave, obligación secundaria, aquella que no determina en el consentimiento de la otra parte y su incumplimiento no es excluyente para ella. Que las obligaciones surgidas del contrato bilateral sean de ejecución o cumplimiento simultáneo, completo, ¿verdad? También tenemos los efectos de las excepciones no ad impleti contratu. Los efectos consisten en suspender el cumplimiento de las respectivas obligaciones. No extinguen dichas obligaciones, tampoco extinguen dichos contratos. Únicamente suspenden los efectos del contrato hasta que la otra parte cumpla y ofrezca cumplir seriamente el contrato, quiere decir la obligación. También nos habla de que nosotros debemos, la cosa durante el cierto tiempo se extingue el derecho del arrendador de cobrar las pensiones de arrendamiento durante ese mismo periodo. En la relación de los contratos por incumplimiento, la acción resolutoria, tenemos la acción resolutoria es la facultad que tiene una de las partes de contrato bilaterales de pedir la terminación del mismo y ser liberada de su obligación si la otra parte cumple a su vez con la suya. En el artículo 1167 nos dice: en el contrato bilateral, si una de las partes no ha ejecutado su obligación, la otra parte, a su elección, reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo con los daños y perjuicios en ambos casos, así hubiese lugar de ello. También tenemos las condiciones exigidas para que proceda la acción resolutoria. Es necesario que se trate de un contrato bilateral. En consecuencia, es indispensable que se trate de obligaciones correlativas, recíprocas y simultáneas. Es necesario el incumplimiento de las obligaciones por una de las partes. En determinar caso, la ley señala cuáles son los incumplimientos que dan lugar a la resolución, es decir, fijan taxativamente la causa de resolución. Por ejemplo, en la ley de trabajo se indica cuáles son las causas de resolución de los contratos de trabajo. También tenemos el incumplimiento. Debe provenir de la culpa del deudor, ya que si obedece a un caso fortuito o de fuerza mayor. Que el demandante haya cumplido o ofrezca cumplir con su obligación. De no ser así, no podrá demandar la resolución del contrato por el incumplimiento de la otra parte. Es necesario que el juez declare la resolución. No es conveniente dejar
como regla ordinaria que cualquiera de sus partes califique el incumplimiento de la otra y en consecuencia dar por resultado el contrato. En las clases de resolución tenemos la resolución convencional. Es aquella resolución regulada por las partes en el propio texto del contrato y produce los mismos efectos para la resolución en general, salvo a materias normales por disposición de orden. La resolución de pleno derecho, aquella por la cual el contrato queda resuelto sin necesidad de la declaración. También poseen las siguientes características que considera establecidas en intereses del acreedor. No es necesaria la intervención judicial para calificar el incumplimiento del contrato. En los efectos de la resolución, la terminación del contrato bilateral con la resolución se extingue en el contrato y se determina no en ese momento de la resolución, sino desde el momento anterior de la contratación. Efecto retroactivo, es decir, el contrato se considera como si jamás hubiese existido. La parte cuyo incumplimiento culposo de motivo a la resolución queda obligada a la indemnización de daños y perjuicios que la resolución cause a la parte correspondiente. También tenemos las diferencias y las acciones resolutorias, que es la sección solo persigue obtener la suspensión de los contratos bilaterales. La excepción no tiene efecto retroactivo, suspende solo un contrato a partir del momento en el cual se opone la terminación de un contrato obtenida a través del ejercicio de la acción. La excepción non andiplendi de contrato es un medio de la defensa que se opone por una de las partes para ser liberada del cumplimiento de esas obligaciones hasta tanto la otra parte que acciona y que no ha cumplido no cumpla con la suya. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.